Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la primera semana de Adviento, un jueves que es 4 de diciembre. La Iglesia en este día celebra la memoria de San Juan Damasceno, un santo que vivió en la alta Edad Media y que para muchos fue uno de los últimos padres de la Iglesia. Nació en Damasco, por supuesto, en la segunda mitad del siglo VII. En una familia cristiana vivió muy al comienzo el sometimiento al Islam. Era un gran conocedor de la filosofía, un hombre estudioso, inteligente, culto, pero se sintió atraído por la vida monástica, como tantas almas selectas de aquella época, como rechazo a esa opresión musulmana en que vivía su país. Entró en el monasterio de San Sabas. Esta laura, o monasterio, estaba cerca de Jerusalén, en Tierra Santa. Allí se ordenó como sacerdote, se hizo monje sacerdote, y en el monasterio se dedicó al estudio. Escribió distintas obras de espiritualidad, de teología. Tuvo que entrar en la refriega eclesial de la época contra una herejía que se difundió muy rápidamente en el Imperio bizantino, la herejía iconoclasta, que iba en contra de representar gráficamente a las personas divinas o a la Santísima Virgen. Pensaban que Dios no podía ser representado de ninguna manera y que los iconos eran un atentado a su majestad. Y esta actitud y esta reacción, apoyada por el emperador, tuvo éxito e incluso provocó mártires. Pues bien, San Juan Damasceno entró en las contiendas y las disputas a favor siempre de la posición ortodoxa, a favor de las imágenes. Murió hacia la mitad del siglo VIII. Comenzamos, como es nuestro propósito en estos días de Adviento, escuchando y meditando el Evangelio de la Misa. Ya sabemos que no se trata de una lectura continuada de un Evangelio, sino que cada día se nos ofrecen distintos textos. Ayer, hoy, leíamos a San Mateo, pero vamos a leer también a otros evangelistas. Del capítulo 7 de San Mateo, hoy tomamos el versículo 21 y los versículos 24 al 27 que dicen así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías
y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y su ruina fue grande. El Señor, en el texto que acabamos de escuchar, nos está impartiendo una enseñanza que forma parte de ese sermón inaugural de su vida pública, que fue el Sermón de la Montaña. Comienza así el texto: dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Fíjense qué forma tan directa tiene Jesús de entrar en materia, porque es una tentación muy frecuente en los hombres religiosos de cualquier época, de cualquier cultura, el invocar a su Dios y pensar que con esta invocación está ya todo prácticamente hecho. Si acaso, junto a la invocación del Señor, añadir unos ritos o ceremonias concretas que tienen que ser observadas para que la oración, la súplica, la petición, sea una petición eficaz y alcance su fruto, alcance lo que desea. Así pues, hay una forma de concebir la religión o la religiosidad que no toca la vida. Se puede vivir de una manera y se puede creer y practicar de otra manera distinta. Por supuesto, es una forma totalmente equivocada de vivir la religión. Pero el peligro, ya lo hemos dicho, es el del formalismo religioso. Lo que hay que hacer únicamente es pedir, suplicar, orar y unir a esta oración, a esta súplica, unir esas ceremonias o ritos que vuelvan la petición una petición infalible que alcanza lo que se pide. Sin embargo, el Señor trata de quitarnos esa equivocada ilusión. No todo el que dice, no todo el que reza diciendo Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay algo que unir a la súplica, y es la conversión de costumbres. Es la vida, son los actos realizados cada día, en la práctica, en lo cotidiano. Hay que unir la oración no tanto a ritos y ceremonias, cuanto a comportamientos, a acciones, a práctica. Ahí es donde se descubre la verdadera religiosidad. Así pues, evitar una religiosidad hecha sólo de oraciones vacías, de una impetración del nombre del Señor, simplemente repetir Señor, Señor. No basta. ¿Qué es lo que es necesario? Dice Jesús, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que va a entrar realmente en el reino de los cielos es el que haga la voluntad del Padre del cielo. El Señor esto no solamente lo enseña en ese texto que estamos nosotros meditando ahora. El Señor lo enseña con toda su vida. Él afirma que ha venido a cumplir la voluntad del Padre que lo ha enviado, que su alimento es cumplir esta voluntad del Padre, y suplicará el Señor poniendo en perfecta sintonía su voluntad humana con la voluntad divina, suplicará: si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Así pues, no el que me dice solamente, entendemos, solo se limita a decirme Señor, Señor, sino el que a esa súplica, Señor, Señor, une el cumplimiento de la voluntad del Padre. Y ahora comienza el Señor el ejemplo. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente
que edificó su casa sobre roca. Lo primero en esta explicación de Jesús, lo primero es la escucha de las palabras de Dios que Jesús proclama, que Jesús pronuncia. El que escucha estas palabras mías, el Señor nos está refiriendo a la lectura de los antiguos profetas o de la vieja ley. Jesús se está refiriendo a su predicación concreta, esa predicación de Jesús que es puramente oral, aunque un día se plasmará en escritos, en una nueva escritura. Así se escribirán los evangelios. Pues lo primero, ya hemos dicho, es la escucha de la palabra de Dios. Hay que escucharla, nosotros tenemos que leerla, meditarla en nuestro corazón, poner de nuestra parte todo lo necesario para comprenderla, para entenderla mejor, no por una curiosidad, no por una preocupación científica. A nosotros lo que nos interesa es entender la palabra, captar su sentido, para de esta manera conocer mejor a Dios, hallar su voluntad y poder cumplirla con su gracia. Así pues, el hombre que escucha mis palabras y las pone en práctica, segunda condición, escuchamos para saber cómo tenemos que actuar. No se trata de un escuchar palabras poéticas, hermosas, para deleite de nuestro entendimiento, de nuestra imaginación o incluso de nuestros oídos. No. Se trata de una escucha atenta e inteligente, de una escucha comprometida. Uno escucha no para saber, sino para actuar, para obrar. Por eso la bienaventuranza de Jesús, porque es una verdadera bienaventuranza, recae en aquel que escucha sus palabras y las pone en práctica. ¿Y por qué ese hombre es verdaderamente bienaventurado? Porque se parece al hombre prudente del ejemplo de Jesús. Ese hombre que edifica su casa sobre roca. Es decir, prevé todas las eventualidades que pueden surgir en el futuro. En el momento en que construye la casa es posible que haga buen tiempo. No se va a poner a construir la casa en pleno invierno, quizás la construye en verano o en primavera, en tiempo soleado. Pero aquel hombre no es necio y sabe que el tiempo cambia, sabe que el tiempo seco deja paso al tiempo húmedo, y que si la casa no tiene sólidos cimientos, los elementos naturales pueden dar contra ella y ponerla en peligro. El hombre prudente edifica su casa sobre roca para que sea tan absolutamente inconmovible a ella. Si sus cimientos están asentados, apegados a la roca, así como la roca no se mueve ni se ha movido en siglos o en milenios por la acción de los elementos, tampoco aquella casa se moverá. Y efectivamente, en el relato de Jesús, cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió. ¿Por qué? Porque estaba cimentada sobre roca. Si nosotros construimos nuestro edificio espiritual, si construimos nuestros buenos propósitos de ser fieles a Cristo, si los construimos, sobre sentimientos, si los construimos simplemente sobre ideas geniales que se nos ocurren, si construimos nuestra vida cristiana sobre nuestras fuerzas de voluntad, nuestros propósitos colgados exclusivamente de la voluntad, lo que supone una confianza extraordinaria y excesivamente optimista en nuestra propia fuerza, en nuestra propia capacidad. Si actuamos así, es que no estamos contando
con la fuerza de esas eventualidades. No estamos contando con que nuestra vida va a ser acechada continuamente por el mundo, por el demonio y por la carne, y que nuestras fuerzas no son tan grandes como para derrotar a estos terribles e insistentes enemigos. Uno que tiene una fuerza abrumadora, que es el mundo, otro que tiene una astucia perversa, que es el diablo que engaña, y otro que es un enemigo metido dentro de nuestra casa, una auténtica quinta columna, un verdadero caballo de Troya, que es la carne, que no contamos que nosotros actuamos a veces en nuestro propio daño en vez de en nuestro propio provecho. No contamos con estos tres enemigos, mundo, demonio y carne. Sí, insisto, construimos sobre la fuerza de voluntad, o sentimientos, o ideas muy acertadas, opiniones, etc. En cambio, sigue enseñando Jesús, el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. La arena es un material que no tiene consistencia, no tiene solidez. Podemos contemplar nosotros dunas de arenas en la playa o en el desierto, y pueden ser dunas móviles, dunas que se van desplazando conforme sopla el viento. Cuando se construye sobre arena, como esta arena puede moverse, correrse, la casa se desploma encima. Y cuando cae la lluvia, cuando se desbordan los ríos, cuando soplan los vientos y dan contra aquella casa, es normal que se derrumbe. Dice Jesús, y se derrumbó, y su ruina fue grande, porque no hay peor ruina que la caída y la corrupción de los buenos, que los paganos, que los hombres sin Dios pequen, blasfemen, se dejen seducir por el mundo, se dejen engañar por el demonio, se dejen abrasar por la carne, es algo normal. Pero que los siervos de Dios, que han conocido su palabra, pero no han querido tomarla como roca sobre la que construir, que estos buenos, que estos siervos de Dios caigan en una ruina, es para calificar a esta ruina de grande. Vamos a pedirle al Señor que a nosotros no nos ocurra nada parecido a esto, que nosotros cada día tomemos mucho empeño en escuchar y meditar la palabra de Dios y apoyar nuestros buenos propósitos y nuestra enmienda, apoyarla en esta palabra y contar con la fuerza que nos proporciona ese alimento espiritual, ese pan vivo y verdadero que es la palabra de Dios. Vamos a escuchar ahora la primera lectura de la palabra de Dios de la misa de hoy. Es del profeta Isaías, del profeta del Adviento. Está tomada del capítulo 26, versículos 1 al 6, que dicen así: aquel día se cantará este canto en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, ha puesto para salvarla murallas y baluartes. Abrid las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz,
porque confía en ti. Confiad siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. Doblegó a los habitantes de la altura, a la ciudad elevada. La abatirá hasta el suelo, hasta tocar el polvo. La pisarán los pies del oprimido, los pasos de los pobres. El profeta Isaías está tendiendo su mirada hacia adelante, está contemplando los tiempos mesiánicos, los planes de Dios realizados. Todo esto es lo que él canta. Y dice, se cantará este canto en la tierra de Judá, cuando Dios alegre el corazón de su pueblo. Tenemos una ciudad fuerte, ha puesto para salvarla murallas y baluartes. ¿Cuál es esta ciudad? En una primera lectura, evidentemente es Jerusalén, esa ciudad dotada de murallas, ciudad bien compacta, en la cual se encuentra el templo, se encuentran los palacios de justicia, es la Jerusalén de la tierra. Pero cuando el profeta mira hacia adelante y no la nombra siquiera con este nombre de Jerusalén, podemos entender que se está refiriendo a la gloria del pueblo de Dios, a la gloria de la Iglesia. Es ella verdaderamente ciudad fuerte, porque Jesús en el Evangelio dijo que edificaría esta comunidad suya, esta Iglesia, sobre roca. Sobre esta roca, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, le dijo a Pedro, y el poder del infierno no la derrotará. Es promesa de Cristo. Por tanto, es la ciudad fuerte la Iglesia. Tiene murallas y baluartes no hechos de piedra, sino espirituales. Y se invita a abrir las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad. Este pueblo no es ya sólo el antiguo pueblo de Dios, el antiguo Israel, el primer Israel, es el nuevo pueblo de Dios, es la Iglesia, pueblo justo que observa la lealtad, cuyo ánimo está firme y mantiene la paz porque confía en ti. Este nuevo pueblo de Dios no confía en la ley ni en las leyes, confía en su Redentor, en su amado Señor, en Cristo, que es la roca perpetua. A eso exhorta el profeta. Confiad siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. En esa roca podéis construir vosotros vuestro edificio espiritual. Si sois hombres prudentes, construiréis sobre esta roca. Doblegó a los habitantes de la altura. ¿Cuáles son las potencias malvadas? Son los espíritus del aire, como les llama Pablo. Los abatirá hasta el suelo, hasta tocar el polvo, y lo pisotearán los oprimidos y los pobres. Vamos a alegrarnos con ese triunfo que canta Isaías, el triunfo de Cristo, que es nuestro triunfo. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.